El llamado a ir más allá de lo que crees posible. ¿Qué harás cuando descubras que tus límites no son reales, sino paredes imaginarias que tú mismo levantaste? ¿Te conformarás con lo que siempre fuiste o te atreverás a exigirle a tu espíritu algo que jamás ha intentado? Estas dos preguntas son la entrada a un territorio donde el ser humano se transforma, donde la voluntad se despierta y donde nace la fuerza que nunca supiste que tenías. No son preguntas suaves. Son desafíos. Son un golpe directo al corazón de tu comodidad. Porque este mensaje no está diseñado para entretenerte, sino para empujarte a romper lo que creías imposible. Imagina una escena. Un cuerpo cansado, respiración pesada, manos temblando por el esfuerzo. Frente a él, una barra, un peso, un obstáculo. Algo que lo reta. Algo que parece decirle, hasta aquí llegas. Ese momento es sagrado, porque ahí es donde la mayoría se rinde y muy pocos deciden continuar. Ahí, justo ahí, se forja el carácter. No cuando todo es fácil. No cuando el cuerpo obedece. No cuando la mente fluye. Sino en el instante exacto en el que quisieras detenerte, pero eliges dar un paso más. Ese instante define la diferencia entre una vida repetida y una vida conquistada. Nuestro propósito aquí no es inspirarte por unos minutos. Es obligarte a mirar dentro de ti, a reconocer la potencia dormida que has dejado estancarse. No viniste al mundo para vivir en la frontera mediocre de tus esfuerzos. Viniste para expandirla. Viniste para romperla. Viniste para descubrir que el límite que más temes no es físico, sino mental. La mayoría vive atrapada en una mentira, creen que no pueden más. Creen que están hechos de fragilidad, que su cuerpo es débil, que su mente es vulnerable, que su voluntad no sirve. Esa mentira se repite tantos años que termina pareciendo verdad. Pero no lo es. Nunca lo fue. Solo se vuelve realidad cuando tú la aceptas. Y este mensaje existe para hacerte rechazarla. Para recordarte que tu espíritu fue hecho para resistir tormentas, para levantar cargas, para cruzar montañas, para soportar fuego, para sostener peso emocional y físico sin romperse. Lo que verás en este viaje es la mezcla perfecta entre entrenamiento y reflexión. Entre sudor y conciencia. Entre movimiento y pensamiento. Porque un cuerpo fuerte con una mente débil no sirve. Y una mente fuerte sin acción tampoco. La transformación real ocurre cuando ambos trabajan juntos, cuando la disciplina se convierte en un ritmo constante que golpea dentro de ti como un tambor antiguo. Ese ritmo se despierta cuando empiezas a exigirte más de lo que creías posible. En este mensaje vas a caminar con un protagonista, pero también contigo mismo. Lo verás enfrentar sus límites, sentir el dolor, caer al suelo, dudar, levantarse, empujar más allá, romper barreras que lo habían detenido por años. Y mientras él avanza, tú avanzas con él. Porque este no es un cuento de fantasía ni un relato de grandeza artificial. Es la verdad de cualquier ser humano que decide dejar de mentirse. Es la realidad cruda de quien quiere transformarse de verdad. Prepárate para escuchar sobre músculos que arden, respiraciones que se quiebran, voces internas que sabotean, miedos que toman forma, heridas que se abren y una voluntad que se fortalece golpe tras golpe. Prepárate para ver cómo un límite se rompe, luego otro más. Porque así es como nace la grandeza, no en un solo salto heroico, sino en cientos de pequeños actos que empujan tu frontera interna cada día. Este mensaje no viene a decirte que puedes lograrlo sin esfuerzo. Viene a decirte que puedes lograrlo precisamente porque eres capaz de esforzarte. Que tu cuerpo es más fuerte de lo que imaginas. Que tu mente es más resistente de lo que admites. Que tu alma está hecha de un material que no se quiebra, aunque tú creas lo contrario. Pero para descubrirlo, tendrás que entrar en el fuego. Tendrás que entrenar con una intensidad que te incomode. Tendrás que enfrentarte contigo mismo sin excusas. Quédate hasta el final de este viaje.
Porque este no es solo un mensaje, es una llamada a despertar tu fuerza. Y si esto te mueve, escribe en los comentarios la palabra impulso. Que esa palabra sea tu declaración inicial. Más del 80% de quienes ven estos mensajes no están suscritos. Suscribirte no es un clic vacío, es decir, quiero crecer, quiero romper mis límites, quiero transformarme de verdad. Hazlo ahora y únete a esta comunidad de fortaleza interior. Parte 1. El límite imaginario, la mentira que te mantiene pequeño. Todos empezamos creyendo que tenemos límites reales. Límites fijos, duros, imposibles de romper. Sin embargo, la mayoría de esos límites no están en tu cuerpo ni en la realidad externa, sino en tu mente. Son fronteras pintadas con miedo, comodidad y recuerdos de veces en que fallaste. Y esas fronteras, por mucho que se sientan sólidas, son solo humo espeso. Humo que aprendiste a tratar como si fuera una pared impenetrable. Nuestro protagonista vivía así, bajo la sombra de límites inventados, límites heredados, límites que nunca cuestionó. En su interior había una voz silenciosa, pero persistente, que decía, no puedes más. No eres capaz. Eso no es para ti. Esa voz llevaba años construyendo un muro psicológico que lo mantenía dentro de una versión pequeña de sí mismo. Una versión que aceptaba menos, que evitaba el esfuerzo, que buscaba excusas antes de intentar. No era un muro hecho de verdad, sino de percepciones, hábitos débiles y creencias antiguas que jamás había examinado con claridad. Y mientras creyera en ese muro, no importaba su potencial, siempre se quedaría atrapado. La frase ancla de esta parte es, la mente crea límites que el cuerpo jamás conoció. Y él lo comprobaría. Porque su cuerpo siempre tuvo una fuerza dormida, una resistencia oculta, una energía esperando ser usada. Pero su mente, acostumbrada a protegerlo del esfuerzo, insistía en detenerlo antes de tiempo. Esa mente débil no lo hacía por maldad. Lo hacía por costumbre. La mente teme lo que desconoce y lo que duele. Y el dolor del crecimiento siempre parece amenaza antes de parecer oportunidad. Cada vez que veía a alguien entrenar intensamente, levantar peso, correr largas distancias o romper su propia barrera, él pensaba, yo no podría. Y ese pensamiento no nacía de intentos fallidos, sino de la falta de intentos. Esa es la trampa de los límites imaginarios, te hacen creer que ya conoces tu capacidad sin haberla probado. Te convencen de que la dificultad es señal de imposibilidad. Te hacen olvidar que todo avance verdadero comienza donde tus ganas terminan. Cada mañana, al despertar, sentía una incomodidad profunda. No física, sino moral. Sabía que no estaba viviendo al nivel que podía. Sabía que había renunciado a partes grandes de sí mismo solo por miedo a exigirse. Sabía que la vida que llevaba era demasiado pequeña para el espíritu que quería desarrollar. Pero aún así, permanecía ahí, detenido por una red invisible que él mismo había tejido. Una red hecha de excusas, dudas, inseguridades aprendidas y un diálogo interno que le decía que esforzarse era inútil. En una ocasión intentó correr unos minutos. A los pocos pasos, su respiración se aceleró, sus piernas se sintieron pesadas y su mente gritó, detente. Ese secuestro mental le hizo creer que su límite estaba ahí, en ese punto exacto donde comenzaba la incomodidad. Sin embargo, lo que no sabía era que su cuerpo podía continuar, que la respiración podía regularse, que el esfuerzo inicial era solo la barrera superficial antes del verdadero progreso. Pero como nunca avanzaba más allá de esa primera señal, jamás descubría lo que había detrás. Así pasaron años, evitando, posponiendo, rindiéndose. Y esa rendición constante, repetida en pequeñas decisiones diarias, moldeó un límite que no existía. Un límite que lo hacía sentirse débil incluso sin intentarlo. Un límite que lo hacía actuar como alguien sin fuerza, sin resistencia, sin disciplina. No porque realmente fuera así, sino porque había aprendido a comportarse de esa manera. Un día, mientras observaba su reflejo, no vio a un hombre incapaz.
Vio a un hombre que nunca había puesto a prueba su capacidad. Ese reconocimiento fue doloroso, pero fue real. Fue el primer indicio de que sus límites eran mentiras cuidadosamente disfrazadas de prudencia. Se dio cuenta de que su peor enemigo no era el cansancio físico, sino la narrativa interna que lo convencía de que esforzarse era peligroso. Esa narrativa lo había protegido del fracaso, pero también lo había privado del crecimiento. Los límites imaginarios son cómodos, porque no te obligan a demostrar nada. Te permiten vivir en una identidad reducida, donde nunca enfrentas desafíos y donde puedes justificar tu inacción. Pero esa comodidad tiene un precio altísimo, te roba la oportunidad de conocer tu verdadera fuerza. Nuestro protagonista estaba a punto de descubrir que dentro de él había una potencia enorme, una energía que llevaba años esperando el primer golpe de voluntad que la despertara. Ese día, sin haberlo planeado, tomó una decisión crucial, quería ver qué había del otro lado de ese límite que creía real. No buscaba héroes. No buscaba perfección. Solo quería comprobar, por primera vez, si su frontera era verdadera o inventada. Y aunque el miedo seguía ahí, algo más fuerte comenzó a nacer. Era un impulso nuevo, una chispa que decía, ya no quiero ser pequeño. Ese pensamiento, aunque simple, fue el inicio de toda su transformación. Parte 2. El momento de rebelión interna, cuando decides desafiarte. Hay instantes en la vida donde algo dentro de ti se quiebra. No se rompe por debilidad, sino por acumulación. Es la fractura que ocurre cuando te das cuenta de que has vivido demasiado tiempo por debajo de tu verdadero potencial. Esa fractura no se siente como derrota, sino como un despertar violento. Fue así como comenzó la rebelión interna de nuestro protagonista. No fue un día especial, no hubo un evento extraordinario. Fue un momento simple, pero cargado de una verdad imposible de ignorar, ya no quería seguir siendo el mismo. Todo empezó con una sensación de hartazgo. Un cansancio moral, una incomodidad que se acumulaba desde hacía meses. Un día, mientras realizaba una tarea sencilla, sintió la misma debilidad de siempre, la misma falta de fuerza, la misma sensación de estar atrapado en un cuerpo y una mente que no respondían. Ese momento, insignificante desde afuera, se convirtió en una revelación desde adentro. Una voz nueva surgió entre las ruinas de sus viejas excusas y dijo con firmeza, basta. La frase ancla de esta parte es, la rebelión interna comienza cuando ya no soportas tu propia versión débil. Y así fue. No se trataba de odiarse, sino de no aceptar seguir viviendo con tan poco de sí mismo. No era violencia, era despertar. No era enojo, era claridad. Una claridad que lo hizo ver con brutal honestidad que llevaba demasiado tiempo viviendo como un espectador de su propia vida. Que llevaba demasiado tiempo conformándose con migajas de esfuerzo. Que llevaba demasiado tiempo creyendo que el cambio llegaría por sí solo. Esa mañana, al mirarse al espejo, vio algo que nunca antes había visto, decisión. No motivación, no energía repentina, no euforia. Decisión. La diferencia era enorme. La decisión no dependía del estado de ánimo, ni de la inspiración, ni de la intensidad del momento. La decisión era una raíz que se entierra en el carácter y dice, desde hoy, esto cambia. Y esa raíz, cuando se planta de verdad, no se arranca fácilmente. Decidió que ese sería el día en que su antiguo yo dejaría de tener tanto poder. Ese sería el día en que sus excusas perderían terreno. Ese sería el día en que rompería, aunque fuera 1 milímetro, el límite que siempre lo detenía. No buscaba una transformación completa, solo quería un acto pequeño, pero real. Un acto simbólico que marcara la entrada a una nueva etapa. Eligió entrenar. No porque fuera fácil, sino porque era lo que más temía. Era la confrontación directa con su debilidad. Fue al lugar donde entrenaría con una mezcla extraña de miedo y determinación. Su corazón latía más rápido de lo normal, no por esfuerzo físico,
sino por la tensión emocional de enfrentar algo que había evitado durante años. La mente todavía enviaba mensajes de rendición: no estás listo. Hazlo mañana. No es tan importante. Pero esta vez esas ideas ya no sonaban convincentes. Había algo más fuerte empujándolo, la necesidad de demostrar, al menos una vez, que podía vencer su inclinación a rendirse. Cuando empezó los primeros movimientos, sintió el cuerpo pesado, torpe. Cada músculo parecía estar dormido. Cada repetición era difícil. Pero algo increíble sucedió: no se detuvo. No se detuvo en el segundo ejercicio. No se detuvo cuando la respiración se volvió difícil. No se detuvo cuando las piernas temblaban. No se detuvo cuando su mente le recordó cuántas veces había fallado. Ese acto de no detenerse fue su primera victoria real. Una victoria silenciosa, pero monumental. A medida que avanzaba, sintió algo nuevo. No era fuerza física, era fuerza moral. Era la sensación de estar empujando contra años de autoabandono. Cada movimiento era una declaración: ya no me rindo. Ese sentimiento lo impulsó a continuar incluso cuando el cansancio era evidente. Estaba descubriendo que la rebeldía interna no es un grito, es una construcción. No es un arrebato, es una voluntad sostenida. En un momento, tuvo que detenerse para tomar aire. El sudor caía por su rostro. Su pecho ardía. Pero en vez de sentir vergüenza o frustración, sintió orgullo. Orgullo de haber llegado hasta ahí. Orgullo de haber comenzado. Orgullo de estar luchando, por fin, contra la versión débil que lo había dominado tanto tiempo. Se dio cuenta de que el primer desafío no era ganar. El primer desafío era atreverse. Al finalizar el entrenamiento, no sintió gloria. Sintió algo mejor: dignidad. La dignidad de saber que había cruzado una frontera interna. La dignidad de saber que se había rebelado contra su pasado. La dignidad de saber que, por primera vez, había elegido moverse hacia su mejor versión. Y en ese instante comprendió algo esencial: la rebelión interna no es opcional. Es necesaria para cambiar. Ese fue el día en que su transformación comenzó de verdad. Parte 3. El entrenamiento del fuego, donde el cuerpo y la mente se encuentran. El verdadero entrenamiento no comienza cuando mueves el cuerpo, sino cuando tu mente empieza a resistirse. Ese fue el descubrimiento que marcó el inicio del fuego en nuestro protagonista. Había decidido romper sus límites, pero la decisión sin acción es solo un deseo disfrazado. Así que ese día se presentó ante el ejercicio como quien entra a una batalla antigua, consciente de que no luchaba contra pesas ni movimientos, sino contra la versión débil que aún intentaba sobrevivir dentro de él. La frase ancla de este bloque es: cuando el cuerpo arde, el espíritu despierta. Él no lo entendió al principio, pero lo descubriría con profundidad. Apenas comenzó a entrenar, sintió la crudeza del esfuerzo. Las piernas protestaron. Los brazos temblaron. La respiración se volvió espesa, pesada, áspera. Era el fuego iniciando su trabajo. No un fuego que destruye, sino un fuego que revela. Revela donde has sido débil, donde te has rendido, donde te has limitado sin necesidad. El entrenamiento era simple, pero en su estado actual parecía una montaña. Las primeras repeticiones fueron torpes, casi dolorosas. Su cuerpo estaba oxidado por años de inactividad, por meses de excusas, por días de abandono. Cada movimiento era un recordatorio de todo lo que había dejado caer. Pero no se detuvo. No porque fuera fácil, sino porque sabía que detenerse sería traicionarse. Y esa traición ya no estaba permitido en su nueva identidad. A medida que avanzaba, sintió como se abría una brecha entre su decisión y su cuerpo. La decisión era firme. El cuerpo no. Esa distancia es donde se forman los límites imaginarios. Ahí,
justo ahí, empieza la guerra interna. Su mente decía que no podía. Su respiración decía que estaba al borde. Sus músculos gritaban por una pausa. Pero su voluntad, recién nacida, decía algo distinto: continúa. Esa palabra, repetida en silencio, se convirtió en un martillo que golpeaba el yunque de su carácter. Hubo un momento en el que creyó que se desmoronaría. El sudor corría por su rostro, la vista se nublaba ligeramente y su pecho ardía como si estuviera inhalando fuego líquido. Era el tipo de sensación que antes lo habría hecho detenerse sin dudar. Pero ese día tenía algo distinto, la presencia completa en el esfuerzo. Había entrado en un estado donde solo existía el movimiento presente. Ni pasado ni futuro. Solo el fuego de la hora. Ese instante reveló un secreto que cambiaría su vida: el cuerpo tiene más capacidad de la que reconoces. Lo que te detiene no es el esfuerzo real, sino la mente que teme al esfuerzo. Ese miedo había gobernado su vida durante años. Pero ahora, el miedo ya no tenía el mismo poder. Podía sentirlo, sí, pero podía atravesarlo. Cada repetición lo fortalecía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era el nacimiento de una nueva relación con el dolor. A mitad de la rutina, experimentó un choque interno inesperado. Su mente, por un segundo, se volvió clara como un cielo despejado. Sintió su respiración pesada, pero firme. Sintió sus manos tensas, pero determinadas. Sintió sus piernas débiles, pero obedientes. Y en esa claridad descubrió algo que jamás había sentido: control. Control sobre sí mismo. Control sobre su decisión. Control sobre su límite. No era un control externo, era interno, profundo, silencioso. Esa sensación lo impulsó a continuar incluso cuando pensó que ya no podía más. La mente entró en un modo nuevo, donde el cansancio no era un enemigo, sino una medida de transformación. Entendió que el fuego del entrenamiento no lo estaba quemando, lo estaba moldeando. Cada repetición era un golpe de ese fuego. Cada respiración era un soplo de vida nueva. Cada temblor era una capa antigua desprendiéndose. Cuando llegó al final, cayó de rodillas, exhausto. Pero no fue un gesto de rendición. Fue un gesto de honestidad. Estaba en el suelo, sí, pero no derrotado. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Ese contraste lo hizo sonreír. No por arrogancia, sino por gratitud. Gratitud hacia el fuego que lo estaba transformando. Gratitud hacia el dolor que revelaba su verdadera fuerza. Mientras recuperaba el aliento, comprendió una verdad profunda: los límites no se rompen con promesas. Se rompen con fuego. Con sudor. Con incomodidad. Con la capacidad de sostenerse cuando el cuerpo quiere huir. Ese día aprendió que el entrenamiento no es solo movimiento físico. Es una conversación con tu alma. Es una declaración de guerra contra tu versión débil. Es el martillo que da forma a quien estás destinado a ser. Y así, entre dolor, respiración pesada y una voluntad que empezaba a hacerse de hierro, comenzó su verdadera transformación. Parte 4. Romper la voz interna que sabotea, tu verdadero enemigo. En el camino de romper tus límites, hay un enemigo más peligroso que el cansancio, más fuerte que el dolor y más insistente que cualquier obstáculo externo: tu propia voz interna. Esa voz que siempre está ahí, intentando negociar tu derrota. Esa voz que no grita, sino que susurra. Que no te ataca, sino que te convence. Que no te obliga a rendirte, sino que te persuade con argumentos que parecen razonables. Nuestro protagonista estaba a punto de enfrentarse a esa voz de la manera más cruda. La frase ancla de este bloque es: la mente débil no te vence con fuerza, sino con suavidad. Esa suavidad es lo que la hace peligrosa. No aparece como un enemigo.
Aparece como un aliado. Te dice que descanses cuando no lo necesitas. Te dice que, solo por hoy, está bien detenerte. Te dice que nadie está viendo tu esfuerzo, así que no importa si aflojas. Te dice que el dolor es señal de que deberías parar, cuando en realidad es señal de que estás progresando. Un día, mientras entrenaba, esa voz regresó con una intensidad que hacía tiempo no escuchaba. No lo atacó con miedo, sino con lógica. Estás cansado, deberías cuidarte. No pasa nada si hoy descansas. Has avanzado suficiente. Es mejor no forzar el cuerpo. Era una voz calmada, casi paternal. Pero él ya conocía esa trampa. Esa voz no buscaba cuidarlo, buscaba devolverlo a la comodidad que lo había mantenido pequeño durante años. Mientras realizaba una serie exigente de movimientos, sintió como el cuerpo empezaba a temblar. Esa fue la oportunidad perfecta para que la voz tomara el control. Le susurró una rendición elegante, casi honorable: detente antes de fallar. Pero él ya no era el hombre que escuchaba sin cuestionar. Se quedó quieto unos segundos, con el pecho latiendo fuerte, y se preguntó: ¿quién está hablando, yo, o mi miedo? Esa pregunta fue el golpe que comenzó a destruir la ilusión. El entrenamiento continuó, pero la voz no se rindió. Le recordaba sus antiguas derrotas. Le mostraba fragmentos de su pasado donde había fracasado. Le decía que no era su naturaleza ser fuerte. Le decía que la disciplina era para otros. Esa voz hablaba con la autoridad de los años en los que él había sido débil. Pero esta vez la escuchó con otra perspectiva, no como verdad, sino como un eco viejo que no correspondía a su presente. En medio del entrenamiento, ocurrió algo decisivo. Mientras levantaba el peso, sus brazos temblaban tanto que sentía que caería. Su respiración se entrecortaba. Su mente gritaba que no podía más. Pero entonces se escuchó otra voz interna. Una voz nueva. Más firme. Más sobria. Más profunda. Una voz que parecía nacer desde el centro de su pecho y no desde su miedo. Esa voz dijo solo una frase: un poco más. Y esa frase, aunque pequeña, fue suficiente para cortar el discurso del saboteador. Ese instante reveló un secreto que muy pocos llegan a comprender: en tu mente hay dos voces. Una que quiere proteger tu ego evitando el esfuerzo. Y otra que quiere proteger tu futuro empujándote hacia el sacrificio. La primera es vieja. La segunda recién empieza a nacer cuando comienzas a exigirte. Ese día, por primera vez, escuchó claramente cuál de las dos hablaba por su verdadera fortaleza. Mientras avanzaba, notó que el saboteador cambiaba de estrategia. Si no podía convencerlo de detenerse, entonces intentaba hacerlo sentir insuficiente. Eso no cuenta. No hiciste suficiente. Nunca será suficiente. Pero él ya no estaba dispuesto a caer en esa narrativa. Entendió que esa voz no buscaba progreso perfecto. Buscaba parálisis. Y la parálisis era su prisión anterior. Hubo un momento en el que la lucha se volvió tan intensa que tuvo que detenerse y respirar con profundidad. Cerró los ojos y visualizó su antiguo yo, la versión débil que siempre lo convencía de rendirse. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió compasión. Ese yo débil no era su enemigo. Era su historia. Una historia que ya no quería repetir. Abrió los ojos, tomó aire, y completó la serie. No con fuerza perfecta, sino con voluntad. Y ese acto, ese pequeño acto, fue una declaración: la voz que lo había saboteado durante años ya no decidía su destino. Él lo decidía. Ese día comprendió algo profundo: vencer a la voz interna débil no es un evento. Es una guerra diaria. Una guerra silenciosa. Una guerra que se gana con cada repetición que haces cuando no quieres, con cada paso que das cuando te pesa el cuerpo,
con cada decisión pequeña que te acerca a quien quieres ser. La voz seguirá existiendo. Pero ahora él tenía algo que antes no tenía, la capacidad de ignorarla. Y esa capacidad lo convertiría en alguien imparable. Parte 5. Superar el umbral del dolor, allí donde nace el carácter. Hay un punto en el entrenamiento donde todo cambia, un punto que separa a quienes se rinden de quienes se transforman. No es un punto visible, no está marcado con señales, no aparece anunciado. Es un umbral silencioso. El umbral del dolor. Nuestro protagonista llegó al después de días de esfuerzo constante. No fue programado. Simplemente sucedió. Y cuando llegó, supo que ese instante definiría si continuaría siendo el mismo o si comenzaría a convertirse en alguien nuevo. La frase ancla de este bloque es: el dolor no te derrota, te revela. Y esa revelación comenzó a manifestarse de manera lenta, pero contundente. Durante su entrenamiento, a mitad de una serie exigente, sintió como el cuerpo empezaba a protestar con una intensidad distinta a la habitual. No era cansancio común. Era un ardor profundo en los músculos. Un fuego que subía desde el abdomen hacia los brazos. Una sensación que, durante toda su vida, había tomado como señal de rendición. La mente reaccionó de inmediato. La voz interna débil regresó con argumentos conocidos: estás lastimándote. Esto es demasiado. No hace falta llegar tan lejos. Pero esta vez él no retrocedió. Sabía distinguir entre dolor destructivo y dolor de crecimiento. Lo que estaba sintiendo no era daño, era expansión. Era su cuerpo adaptándose a un esfuerzo que nunca antes había experimentado. Era el dolor del límite real, no del límite imaginario. Apretó los dientes. Cerró los ojos. Sintió como cada segundo parecía multiplicar el fuego que recorría sus brazos. Podía detenerse. Podía soltarlo todo. Podía caer al suelo. Tenía motivos suficientes para justificarse. Pero eligió quedarse. Eligió sostenerse. Eligió enfrentar ese dolor no como un enemigo, sino como un maestro. Nunca antes en su vida había visto el dolor de esa manera, pero ese día, algo dentro de él se alineó de forma distinta. El cuerpo temblaba. La respiración era irregular. El corazón golpeaba con fuerza. Pero, en medio de todo eso, sintió una claridad que jamás había conocido. Comprendió que el dolor no era una barrera, sino un puente. Un puente que lo conducía hacia una versión más fuerte de sí mismo. Cada repetición adicional que hacía en ese estado era una declaración contra su historia pasada. Era una firma invisible que decía: estoy dispuesto a pagar el precio del crecimiento. Hubo un momento crítico en el que sintió que no podía más. Sus manos casi soltaban el peso. Las piernas le fallaban. El sudor le caía a los ojos, nublando la visión. Parecía que cada parte de su cuerpo conspiraba para detenerlo. Pero entonces apareció algo inesperado, un pensamiento firme, simple, poderoso. Un pensamiento que apareció sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando ese momento exacto: 3 más. Eso fue todo. 3 repeticiones más. Ese número lo salvó. No pensó en el entrenamiento completo. No pensó en lo que faltaba. No pensó en nada complejo. Solo pensó: 3 más. Y las hizo. No fueron perfectas. No fueron elegantes. Pero fueron reales. Cada una de esas 3 repeticiones fue una victoria directa contra el dolor que quería detenerlo. Y cuando soltó el peso, no cayó al suelo como antes. Se mantuvo en pie. Exhausto, sí. Pero en pie. Esa postura, temblorosa y digna, fue una de las imágenes más importantes de su transformación. El dolor seguía ahí.
Pero ahora tenía otro significado. Ya no era un freno. Era un lenguaje. Un mensaje que decía, aquí estás creciendo. Ese mensaje lo acompañó mientras respiraba profundamente, mientras su corazón intentaba recuperar el ritmo y mientras sentía el temblor aún latente en sus músculos. Ese temblor no era señal de debilidad. Era señal de que había cruzado un umbral que nunca antes había logrado cruzar. El resto del entrenamiento fue difícil. Cada movimiento era una batalla. Pero ahora comprendía que el dolor no era el final del camino, era el inicio del cambio real. Había pasado toda su vida huyendo de esa sensación, interpretándola como fracaso, como advertencia, como incapacidad. Ese día descubrió que había interpretado mal la señal. El dolor que sentía no era el cuerpo diciéndole, no puedes, era el cuerpo diciéndole, así se crece. Al terminar, se dejó caer al suelo, respirando lento, con una mezcla extraña de agotamiento y orgullo. Miró el techo, sintió el suelo firme bajo su espalda y comprendió una verdad profunda: el dolor, bien entendido, es una puerta. Y él, por primera vez, la había cruzado. Ese fue el día en que su carácter empezó a tomar forma. Parte 6. El renacer a través del esfuerzo, una nueva identidad emerge. El renacimiento no llega con aplausos, ni con un momento dramático, ni con una señal divina. Llega en silencio. Llega cuando no lo estás buscando. Llega cuando has trabajado lo suficiente como para que el cambio deje de ser una intención y se convierta en una consecuencia. Así empezó a renacer nuestro protagonista. No en un gran gesto, sino en los pequeños detalles, en la forma en que respiraba, en la manera en que se levantaba, en la fuerza con la que miraba su propio reflejo. Su cuerpo estaba cambiando, sí, pero lo que realmente estaba transformándose era su identidad. La frase ancla de esta parte es: no renaces cuando cambias el cuerpo, renaces cuando cambias quien crees que eres. Ese cambio, invisible desde afuera, comenzó a hacerse evidente dentro de él. Durante semanas había estado empujando, resistiendo, sosteniéndose. Cada día había cruzado un límite pequeño. Cada entrenamiento había sido un enfrentamiento con su viejo yo. Y sin darse cuenta, esos golpes de voluntad empezaron a tallar un carácter nuevo. Una mañana, al despertar, notó que su cuerpo reaccionaba distinto. No estaba lleno de energía, pero ya no sentía la misma pesadez moral de antes. Se levantó sin negociar, sin excusas, sin el diálogo interminable que antes lo saboteaba. No fue un acto heroico. Fue natural. Como si un interruptor invisible se hubiera encendido. Como si su cuerpo hubiera aceptado finalmente que la disciplina era el camino, no la excepción. Ese día llegó al entrenamiento con una presencia distinta. No se apresuró. No se detuvo a revisar si estaba motivado. Solo comenzó. Mientras realizaba las primeras repeticiones, sintió un equilibrio extraño entre su esfuerzo físico y su voluntad. El fuego del dolor seguía ahí, pero ya no lo intimidaba. Las voces internas seguían hablando, pero ahora eran más débiles. Estaba entrando en una etapa donde el esfuerzo no era un castigo, sino un recordatorio de su crecimiento. A medida que avanzaba, algo nuevo comenzó a surgir: confianza. No una confianza arrogante ni exagerada. Una confianza tranquila, firme, silenciosa. La confianza que nace cuando cumples lo que dices. La confianza que surge cuando te demuestras, día tras día, que eres capaz de sostenerte incluso cuando no tienes ganas. La confianza que no depende de resultados visibles, sino de la disciplina de aparecer. Esa confianza lo llevó a intentar un ejercicio que antes le había parecido imposible. No lo hizo para demostrar nada. Lo hizo porque quería comprobar si su mente seguía siendo la misma o si había comenzado a cambiar. Tomó una postura firme, respiró hondo y comenzó. Su cuerpo tembló. Sus músculos ardieron. Pero algo era distinto, no sentía pánico.
No sentía duda. Sentía dirección. Esa dirección lo llevó a completar el ejercicio. Al terminar, se quedó unos segundos mirando sus manos, sorprendido. No porque fuera un movimiento perfecto, sino porque era la primera vez que no se saboteaba antes de intentarlo. Ese instante se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que ya no vivía bajo la sombra del hombre que había sido. Su mente estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de la resistencia, del enfoque, de la claridad interna. Ya no se decía, no puedo. Ya no se decía, esto es demasiado para mí. Había empezado a decir, puedo intentarlo. Y ese cambio, aunque pequeño, era monumental. El renacimiento también se reflejó en su forma de enfrentar las dificultades. Antes, cualquier incomodidad lo detenía. Ahora, la incomodidad se había convertido en un indicador de avance. Antes veía el cansancio como un enemigo. Ahora lo veía como un compañero. Antes veía sus fallas como pruebas de su debilidad. Ahora las veía como parte del proceso. La transformación interna era tan evidente que incluso su postura había cambiado. Caminaba más erguido, no por orgullo, sino por presencia. Una tarde, mientras descansaba entre series, tuvo una revelación poderosa. Entendió que el renacimiento no consiste en destruir por completo a tu antiguo yo, sino en superarlo. En construir una versión que ya no se comporta como él. En actuar desde una identidad más fuerte. En dejar atrás las narrativas que te hicieron pequeño. Ese pensamiento lo llenó de una humildad nueva. Porque comprendió que la disciplina no lo convertía en alguien perfecto, sino en alguien consciente. Al finalizar el entrenamiento de ese día, se miró en el reflejo metálico de una máquina. No vio músculos enormes ni un cambio físico espectacular. Vio algo más importante, vio a alguien que estaba aprendiendo a confiar en sí mismo. Vio a alguien que ya no necesitaba motivación para actuar. Vio a alguien que había cruzado la línea de la duda hacia la línea del compromiso. Mientras salía del lugar, respirando profundamente el aire frío, comprendió que había renacido. No en un solo día, sino en cada momento en el que eligió no rendirse. Ese fue el día en que su nueva identidad comenzó a caminar con él. Parte 7. Cuando descubres tu potencia real, el mundo ya no te reconoce. La transformación interna tarda en mostrarse afuera, pero cuando finalmente sucede, es imposible ignorarla. Nuestro protagonista ya había comenzado a sentir el renacimiento en su mente y en su voluntad, pero todavía no había visto su fuerza reflejada en el mundo. Esa etapa llegó poco después, de manera inesperada. No fue un cambio dramático, sino una suma de detalles que, juntos, revelaron algo profundo. Estaba convirtiéndose en alguien que incluso él mismo no reconocía. La frase ancla de este bloque es, el mundo te ve distinto cuando tú ya no dudas de quién eres. Esa verdad empezó a tomar forma cuando un amigo lo saludó después de varios días sin verlo. No fue un comentario sobre músculos ni sobre energía. Fue algo más sutil. Te noto diferente, le dijo. Esa frase quedó resonando en su mente. Nunca antes alguien le había dicho algo así. Nunca antes había proyectado esa presencia silenciosa que ahora parecía inevitable. Ese comentario lo hizo reflexionar. Había cambiado su forma de caminar. Ya no arrastraba los pies. Su postura se había vuelto más firme. Sus pasos eran más seguros. No caminaba más rápido, caminaba con intención. No miraba al suelo, su mirada estaba más elevada. No buscaba pasar desapercibido, pero ya no temía ocupar espacio. Era como si su cuerpo, sin pedir permiso, empezara a reflejar la fuerza que había estado cultivando en silencio. Durante el entrenamiento, ese cambio se hizo aún más evidente. Cuando levantaba peso, ya no lo hacía con inseguridad. Lo hacía con un enfoque absoluto.
Las repeticiones que antes lo asustaban ahora se habían convertido en parte natural de su progreso. El temblor seguía ahí, pero ya no lo interpretaba como debilidad. Lo interpretaba como señal de que estaba alcanzando un nivel nuevo. Y ese entendimiento, simple pero poderoso, lo hacía avanzar con una determinación desconocida. También empezó a notar un cambio en su respiración. Antes, su respiración era caótica, desesperada, casi angustiante. Ahora, aunque pesada, tenía ritmo. Tenía estructura. Tenía control. El control de quien ya no huye del esfuerzo, sino que lo dirige. Y ese control se manifestaba más allá del entrenamiento. En la forma en que resolvía problemas. En la forma en que hablaba. En la forma en que se enfrentaba a situaciones que antes evitaba. Un día, mientras realizaba una rutina especialmente intensa, algo sucedió. Estaba a mitad de una serie que nunca antes había completado. Su cuerpo ardía. El sudor caía sin pausa. Sus manos temblaban. Pero su mente estaba en un estado de presencia total. Un estado que no había experimentado jamás. De repente, sintió una corriente interna, como un impulso profundo que decía, puedes más. No era motivación. Era revelación. La revelación de su potencia real. Ese instante lo llevó a completar el ejercicio entero. No con facilidad, sino con una voluntad tan firme que parecía imposible detenerlo. Cuando terminó, dejó caer el peso con suavidad y se mantuvo de pie, respirando con fuerza. No estaba orgulloso. Estaba sorprendido. Sorprendido de sí mismo. Sorprendido de todo lo que había estado escondido dentro de él por años. Esa sorpresa se convirtió en una pregunta poderosa, ¿cuánto más he estado ocultando? Esa pregunta no era acusación. Era invitación. Una invitación a explorar un terreno que nunca había tocado. Un terreno donde sus límites pasados ya no servían. Un terreno donde tenía que descubrir, desde cero, hasta donde podía llegar. Los días siguientes confirmaron lo que había visto en ese entrenamiento. Se movía con más fuerza. Pensaba con más claridad. Tomaba decisiones con más firmeza. Y, por primera vez, comenzó a sentir que la disciplina no era una carga, sino una fuente de energía. La disciplina se convirtió en un motor interno. Un motor que lo sostenía incluso cuando la motivación faltaba. La transformación también afectó cómo lo veían los demás. No porque hubiera cambios visibles impresionantes, sino porque había una presencia nueva en él. Una presencia que se siente, no que se muestra. La presencia del que se ha enfrentado a sí mismo y ha ganado. Esa presencia es magnética. No necesita explicarse. No necesita justificarse. Es la presencia del que se ha vuelto dueño de su propia voluntad. Un día, mientras caminaba hacia el lugar de entrenamiento, sintió algo que jamás había sentido, orgullo tranquilo. No arrogancia. No ego inflado. Orgullo en su esencia. Orgullo de haber llegado hasta ahí. Orgullo de haberse enfrentado al dolor, al miedo, a la duda, y haber elegido avanzar. Ese orgullo no era un punto final. Era un punto de partida. Ese fue el momento en que comprendió que había descubierto su potencia real. Una potencia que no necesita validación. Una potencia que no depende del mundo. Una potencia que nace cuando ya no dudas de quién eres. Ese fue el día en que el mundo dejó de reconocerlo, porque él ya se había superado por completo. Parte 8. El poder de ir siempre un poco más, el camino del autodominio. El cambio verdadero no ocurre cuando alcanzas un límite, sino cuando decides superarlo. Esa es la diferencia entre mejorar y transformarte. Nuestro protagonista había descubierto su potencia real, pero aún faltaba algo esencial: convertir ese descubrimiento en un estilo de vida.
No bastaba con haber roto un límite. Ahora debía construir la disciplina que lo mantuviera cruzando fronteras internas todos los días. Porque la grandeza no es un evento. La grandeza es una continuidad. La frase ancla de este bloque es: el dominio nace cuando haces un poco más, incluso cuando ya diste todo. Esa verdad empezó a tomar forma la mañana en que decidió entrenar más allá de lo programado. No por ambición desordenada, sino por convicción. Cuando llegó al lugar de entrenamiento, algo dentro de él sabía que no estaba ahí solo para cumplir. Estaba ahí para expandirse. Para forjar, de manera deliberada, una identidad capaz de sostenerse en cualquier circunstancia. Al comenzar, su cuerpo respondió con fuerza. No era una fuerza perfecta, pero era una fuerza consciente. Cada repetición estaba marcada por una voluntad sólida, una determinación que ya no nacía del miedo ni del orgullo, sino de un compromiso profundo. El compromiso de convertirse en alguien que no se conforma con lo mínimo. Al avanzar, sintió que el entrenamiento habitual ya no provocaba la misma resistencia. Era señal de que su nivel había subido. Y con ese nivel, también debía subir su exigencia. Así que decidió añadir una serie más. Una repetición más. Un minuto más. Algo pequeño, pero significativo. Era ese pequeño extra el que marcaría la diferencia. Al hacerlo, sintió el peso en sus músculos, sintió el cansancio acumulado, sintió el fuego que ya conocía tan bien. Pero esta vez había algo distinto, no le tenía miedo. Ese poco más se convirtió en un ritual silencioso de autocrecimiento. Conforme avanzaba, comprendió que la mayoría de las personas se detienen justo cuando empiezan a crecer. Que el cansancio inicial es donde todos renuncian, y que renuncian no porque no puedan seguir, sino porque nunca se han permitido descubrir lo que hay más allá. Ese descubrimiento lo llenó de claridad. Él ya había cruzado ese punto antes, pero ahora lo cruzaba con intención. Con orgullo. Con presencia. Hubo un momento crucial durante su entrenamiento en el que sintió que había llegado al límite. Era un ejercicio particularmente intenso, uno que siempre le había parecido intimidante. A mitad de la serie, sintió que el cuerpo estaba al borde. Las manos temblaban, la respiración era profunda y entrecortada, y el peso parecía más pesado que nunca. La voz interna débil intentó regresar, pero esta vez su identidad fuerte la silenció antes de que pudiera hablar. Con una calma inesperada, pensó: uno más. Ese pensamiento se volvió el centro de su voluntad. Completó la repetición. Y luego otra. Ya no por motivación, sino por disciplina. Al terminar, dejó caer el peso suavemente, respiró profundamente y sintió como algo dentro de él se alineaba con una claridad absoluta. Había superado su límite. No solo físicamente, sino mentalmente. Había construido una pequeña victoria que fortalecería a las siguientes 100. Ese es el poder del poco más. En los días siguientes, ese hábito se volvió parte de su esencia. No buscaba heroísmo. Buscaba consistencia. Buscaba mejorar un 1% cada día, sabiendo que ese 1%, con el tiempo, se convertiría en algo monumental. Ya no entrenaba para ser fuerte. Entrenaba porque era fuerte. Ya no entrenaba para dejar de ser débil. Entrenaba porque ya no se identificaba con la debilidad. Ese poco más empezó a reflejarse en su vida cotidiana. Ordenaba un poco más su espacio. Era un poco más paciente. Un poco más disciplinado. Un poco más presente. Un poco más consciente. Un poco más comprometido con cada pequeña acción que antes ignoraba. Y ese poco más comenzó a formar una identidad férrea, una estructura interna que ningún obstáculo externo podía romper. Un día, mientras descansaba después de una sesión intensa, tuvo una comprensión profunda: el autodominio no es un estado final.
Es un camino. Un camino sin meta fija, sin punto de llegada perfecto. Un camino en el que cada día decides quién eres. Un camino donde cada acción construye o destruye tu carácter. Un camino que no termina mientras vivas. Ese día, sentado en silencio, sintió una serenidad que jamás había experimentado. Era la serenidad del que sabe que, pase lo que pase, siempre puede hacer un poco más. Y ese poco más lo mantendría avanzando cuando otros retrocedieran. Ese poco más lo sostendría en la adversidad. Ese poco más sería el cimiento de su fuerza. Así entendió que ir un poco más allá no es solo una estrategia de entrenamiento. Es una filosofía de vida. En conclusión, el ser humano que nace cuando rompe sus límites. La transformación de nuestro protagonista no se resumió en un solo entrenamiento, ni en un solo día, ni en un solo esfuerzo. Se resumió en todas las veces en que eligió avanzar cuando su mente quería retroceder. En cada decisión pequeña que rompió una parte de su antiguo yo. En cada instante en el que cruzó un límite que antes creía inamovible. Porque la grandeza no llega con un estallido, llega con constancia. Llega con la capacidad de sostener lo que dijiste que harías. Llega cuando tu voluntad se vuelve más fuerte que tus excusas. Hoy, ese hombre ya no es el mismo que comenzó. Camina distinto. Piensa distinto. Respira distinto. No porque haya alcanzado una perfección imposible, sino porque se ha convertido en alguien capaz de dominarse. Alguien que entiende que el dolor es parte del proceso. Alguien que ya no se detiene cuando todo dentro de él grita, basta. Alguien que encontró dentro de sí una potencia que había permanecido dormida por años. Esa potencia estaba ahí desde el principio, pero solo apareció cuando tuvo el valor de enfrentar sus límites. Este renacimiento no lo volvió invencible, pero sí lo volvió dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo es la forma más real de poder que un ser humano puede alcanzar. Lo que descubrió en este viaje fue que los límites externos rara vez son los que nos detienen. Lo que nos detiene es la mente que se acostumbra a lo fácil. Lo que nos detiene es la historia que repetimos. Lo que nos detiene es la voz interna que nos convence de que no podemos. Pero cuando decides romper esa voz, cuando decides ignorarla, cuando decides cambiar tu narrativa, el mundo deja de contenerte. Cada entrenamiento lo acercó a su esencia. Cada temblor en sus músculos era un recordatorio de que estaba creciendo. Cada respiración pesada era un símbolo de su compromiso. Cada repetición que completaba más allá del cansancio era una firma que grababa en su carácter la identidad del hombre que estaba construyendo. Y en ese proceso descubrió algo fundamental: no necesitas que el mundo crea en ti. Necesitas que tú creas en la persona que estás eligiendo ser. Un día, después de una jornada especialmente difícil, se miró al espejo y sintió una calma que no podía explicarse con palabras. Ya no estaba buscando resultados rápidos. Ya no estaba buscando aplausos. Ya no estaba buscando aprobación. Estaba buscando coherencia. Estaba buscando fuerza interior. Estaba buscando convertirse en alguien capaz de sostenerse incluso en los momentos más oscuros. Y lo había logrado. No por magia, sino por disciplina. Esa serenidad que ahora lo acompañaba era fruto de un trabajo interno implacable. No era la serenidad del que ya no tiene desafíos, sino la del que sabe que puede enfrentarlos. Y mientras respiraba profundamente, con los músculos tensos y el sudor aún presente en su piel, comprendió una verdad que marcó el cierre de su viaje: la disciplina no es un destino, es un camino que se elige cada día. Un camino que te exige esfuerzo, pero también te entrega claridad. Un camino que te confronta, pero también te libera. Y fue en esa claridad donde encontró la frase que acompañaría el final de su viaje, una frase que se convirtió en el recordatorio más poderoso de su proceso: si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya.
Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Esa verdad lo acompañó como un golpe firme, como un eco que resonaba dentro de su pecho, como un recordatorio de que su transformación dependía únicamente de él. Con esa fuerza interna, entendió que el camino no terminaba aquí. Que romper límites no es algo que haces una sola vez, sino algo que haces siempre que la vida te reta. Que la disciplina no es un acto heroico ocasional, sino un hábito silencioso que sostiene cada uno de tus días. Y fue entonces cuando aceptó que su verdadera grandeza no estaba en las conquistas visibles, sino en la constancia invisible que había construido. Respiró hondo, levantó la mirada y dio un paso hacia adelante. Ese paso no era simbólico. Era real. Era la continuación de una vida guiada por el autodominio. Era la confirmación de que su antiguo yo había quedado atrás. Era el inicio del ser humano que nace cuando rompe sus límites. Este ha sido el viaje de romper tus límites internos para convertirte en alguien que se domina a sí mismo. Ahora, el siguiente paso te pertenece.